Supercrack Estrella presenta Ciencias ocultas o herméticas en Hamburgo. Heinrich Kunrad, una ojeada a un alquimista. Que si estás prejuiciado en contra de los alquimistas y las ciencias ocultas o herméticas, y la llamada nueva era, etcétera, etcétera, que fueron los fundadores de la química moderna, así como los astrólogos de la astronomía y astrónomos, mejor date la vuelta y no leas aquí. Debemos de tener el criterio para analizar los conocimientos tan valiosos que precedieron a las ciencias formalmente aceptadas hoy como científicas. Veamos en particular a un sabio alquimista, Heinrich Kunrad, que escribiera el libro Amiteatrum Sapientiae Aeternae, de donde fue tomado parte del significado de la Gran Cruz Cósmica Cardinal o Rosa Cósmica. Gran Cruz Cósmica Cardinal 2014. Fechas, características y efectos. La humanidad se atrevió a mirar hacia los cielos, y encontró a Dios mirando hacia atrás. La sabiduría cósmica de los ancianos. Heinrich Kunrad, Amiteatrum Sapientiae Aeternae Hamburgo. SN, 1595 es un clásico de la alquimia, la más conocida de las obras de Heinrich Kunrad. La obra está impregnada de una extraña combinación de cristianismo y de la magia, ilustrado con elaborada, platos grabados coloreados a mano acentúan con el oro y la plata. Las tensiones entre la espiritualidad y el experimento, y el rico simbolismo de los escritos de Kunrad y sus grabados condenación del libro por la Sorbona en 1625, y ahora atrae la atención de los estudiosos. Situado en la colección Duveen en el Departamento de Colecciones Especiales, Universidad de Wisconsin-Madison, este es un raro ejemplar de la primera edición de esta obra, publicada probablemente en Hamburgo en 1595. Hay varias otras ediciones, algunas de ellas con placas adicionales, aunque carecen en general de los márgenes generosos y de la mano colorante de la copia en Madison. Solo otros dos ejemplares de esta primera edición, que se describen por Denis Duveen como uno de los libros más importantes de toda la literatura de la alquimia teosófica y las ciencias ocultas, se sabe que existen. Con fondos proporcionados generosamente por el Fondo Brittingham, el Departamento de Colecciones Especiales se ha llevado a cabo la construcción de esta introducción basada en web para Heinrich Kunrad Amiteatrum Sapientiae Aeternae, 1595. Debido a que las ilustraciones grabadas están llenos de información simbólica y textual dispuestos ya sea en radios o círculos concéntricos, hemos proporcionado un examen de cerca de importantes rasgos iconográficos, y también transcribe el texto grabado en torno a las imágenes circulares. Una versión del texto en las 4 placas grabadas, codificada de acuerdo con las normas del té y el laboratorio del alquimista. Alrededor de la imagen circular del laboratorio y la oratoria del alquimista está grabado el texto. Corde homo toto, anima tota, viribus omnibus, et omnimente, divina gratia et stimulante movente, est enim Dei misericordis tondum, studensib uno agnosere, se ipsum, sui cognitione, abnegare, et mundum, cognitione quoque luminis naturae, contemnere mundum. Google Translate. Un hombre con todo su corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, y para todas las mentes, por la gracia divina y la instigación de movimientos, pues es donde Dios más misericordioso, y tratando de reconocer a sí mismo, conocimiento de, a negar, y el mundo, también iluminan el conocimiento de la naturaleza, inmundo a despreciar. 1. Stola integritatis Christianae candida, hoc est simplicitate, recto et probitate, sante amictus. Veritatis que divinae son alumbis subsintus aurea, et sceptros Christianae libertatis imperatorio, mundo idelicet, concupiscentia ad diabolo carnis ad que dominando affectibus, en progrediens mundanam senamanc. Google Translate. La integridad de la túnica blanca cristiana, que es la simplicidad, el caso y la integridad nominativas, de la santa vestimenta. Ceñidos los lomos con un cinto de oro veritatis que divina, libertad cristiana, el cetro, y el imperio, es decir, el mundo, el diablo y los deseos de la carne y las emociones se mecen, en este escenario terrenal para seguir adelante. 2. Annulo assistentiae gratiae divinae admonitorio, virtuosae videlicet catholicae que promissionis, ab ipso, en el mineral de cuyus noi nuentus irtidolo, datae, tisentis, amen, amen dicu vobis, quid si petieritis patrem en meo nomine, David vobis, petite et accipietis. Digito annulari decoratus. Google Translate. Admonitorio seguro de anillo a la gracia divina, catholicae que saber virtuoso de la promesa, en él, en cuya boca se fue hallado engaño, dado a ellos, diciendo: de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os dará, pedir y se os dará. El dedo con el anillo fabricante 3.
T, UR Catolici Signatura, Mitrae, Sacerdotaliis Aureae Laminas Aut, Coronae Regiae Loco, Hominis Interioris Fronte, Notatus Diuinitus, et se obtectus adque ornatus. Google Translate. T, signatura verdaderamente católica, capos, con placas de oro, o sacerdotal, real corona y lugar, el hombre interior, la frente, ha señalado divinamente, con encaje en sus tesoros y adornos. 4. Agua marina lacrimarum paenitentialium et novae obedientiae benedicta, aspersorio crucis ac tribulationum muere isopico, Christiane aspersus. Google Translate. Las lágrimas de penitencia por el agua y bendijo la nueva obediencia, verdaderamente aspersorio isópico con cruces y tribulaciones, se espolvorean con el cristiano. 5. Cui, ante mentis suae, deo, coniuntae adque unitae, oculos, ecoyo dependet, en tabulis cordis generis, un letiferis peccatorum sordibus puri ad mundi, uere aureis, flagrantissimi amoris divinis in abrio, fideis sincerae penisillo indelibiliter de pictus, nec noma geo spei firmae fortiter impresus Jesu ad Christos, Deus et homo, crucifixus. Pentagramos tetragramos et caracter ipsissimus, et figurativo paternae hyposateos io subsistentiare. Sigillum patris, imago notantum, uli concede tapaugasma et uerus gloriae patris splendor, Dei verbum, Dei virtus, et Dei incarnata sapientia. En, signaculum, vincens fugans ad contradictorios adversas. Pentaculum et quinque literarum aculnerum, verbim mirifici mirificum. Alma del virtuosum. Google Translate. A quien, antes de que el de su mente, Dios, unidos entre sí y unidos, los ojos, del cuello depende, en las tablas de su corazón, de la suciedad pura de los pecados y leciferis del mundo, verdaderamente de oro, divino amor sin abrioso ardiente, sincero fe indelibiliter pintadas a pincel, no se vería afectada con el martillo de la esperanza fuertemente impresa en Jesu ad Christos, Dios y el hombre, fue crucificado. Pentagramos tetragramos y vipsissimus un personaje, y la figura de su padre o subsistentiae hyposateos. Sello del Padre, no solo la imagen o apaugasma e icono verdadero, sino también el esplendor del Padre de la gloria, la palabra de Dios, el poder de Dios y de Dios la sabiduría encarnada. He aquí, un sello, y dispersa vincens piezas y la adversidad. Pentaculum y las heridas y 5 cartas. La palabra maravillosamente maravilloso alma del virtuosa. 6. Circulo ibigneo, gladio verbidio insipidi, candida setuae fidei en Christum manu, deo eam movente et regente, ducto, inclusus eo que portas contraindicaciones inferni, tutor Elohim sebaot omnipotente, munitus inuitissime. Google Translate. Un círculo de fuego, arma de doble filo de la palabra fe divina, brillante y vivo en la mano de Cristo, y Dios estaba gobernando se mueve, dibujo, y así que cállate contra las puertas del infierno, tutor todopoderoso Elohim de los ejércitos, protegida por la invencible. 7. Iramentum, ot foedus et pactum conventionis, cum spiritus sapientissimo optimo, potentissimo, infinito, celote, quoe triuni, si triunum totum corpore, spiritu et anima, mancipavit, en indissolubile perpetuum, ceremoniis santissimis, en baptismate Christiano, iuxta et fluminis lotiones acria quosa, et flactos untiones acrosantioleosa, semel sante praestitum, seruans fideliter. Datam que ille ipsi fidem, qui optimista eum redemit suo, cuitu, incoam, chirograparius debitor optimista uisissimo obligatus tuo, nefarie no soluens. Google Translate. Iramentum, a causa de su pacto y la conventionis pacto, cuando el espíritu de sabiduría y de la mejor, más potente, el infinito, el canáneo, que le triuni, el triunum todo el cuerpo, el espíritu y el alma, devoto, para siempre indisoluble, la mayoría de las ceremonias sagradas, en el bautismo el cristiano, y del río, de acuerdo con lotione acuosa sagrado, sustancias oleosas y el aliento de la unción del Santísimo, Santo, una vez realizado, fiel guardador datam que, estos mismos hombres los la fe que le redimió su sangre, a quien usted, digo, un chirograparius deudor obligado a convertir su sangre, no se desarrolla con malicia. Es de noche, la luna está medio escondido detrás de una nube, y toda la escena se compone en 2 grandes grupos. Arriba, Jesús, rodeado de sus captores, se ha caído de rodillas. Su sangre fría calma se puso en contraste agudamente con el tumulto emocionados de aquellos que lo han capturado. El humilde postura, las manos cruzadas sumisamente cruzados, todos expresan su disposición a ser atado, y de aceptar la carga de la cruz. La escena se muestra en la mitad inferior de esta imagen presenta un contraste completo a la descrita anteriormente. San Pedro es blandiendo su espada, con el fin de cortar la oreja a Malco. Por encima, el yugo es aceptada, aquí hay una resistencia a la misma. No es el amor, la paciencia, la devoción, aquí hay violencia.
Es significativo que un arroyo que separa las dos escenas es el Cedrón, sino que representa la frontera entre dos mundos. Escuchamos el primero, y sobre todo bien articulada frase del tema fundamental de este tríptico. ¿Qué posición debo tomar cuando me enfrento a las fuerzas de la oposición en una situación de moral? La segunda frase. ¿Cómo puedo ponerme al servicio de lo que es bueno? Una pregunta que inevitablemente se plantea ahora en la mira. Bosch ocupa mucho menos evidente en las imágenes internas. Un cáliz se muestra en la parte superior de una montaña empinada en el fondo, el buque de la salvación. El cuerpo de Jesús, cuya pasión ha comenzado, es el cáliz sagrado, en el que Cristo pasará a través de la muerte y resurrección. Este buque también ha sido llamado el Santo Grial. A la izquierda una figura inclinada se está arrastrando de distancia, con las manos juntas en oración, y que lleva una bolsa de dinero sobre la espalda. Es Judas. Este pequeño detalle apunta a una concepción específica del pintor, se aparta de la idea, que se realiza comúnmente, que en Judas vemos solo un traidor ordinaria. Judas esperaba que Jesús iba a demostrar que él era el Mesías que había sido anunciado para el pueblo judío, y que debe volver a establecer su dominio, y encontró un nuevo reino terrestre. Sentía que tenía que acelerar los acontecimientos, y traicionó al Salvador con el fin de que pudiera pronto convertirse en un testimonio de su triunfo. Era incapaz de imaginar a un Dios que sufre, solo una triunfante. Ahora él ora para que las huestes celestiales deben venir al rescate. Debajo de la escena con San Pedro aparecen dos pájaros de carnicero alcaudones dorsirrojos, como era de esperar. Para Bosch este pájaro es el pájaro de la muerte. Entre ellas se encuentran las partes de un esqueleto. Estos símbolos nos dicen que donde hay violencia, y el uso de la espada, el pájaro carnicero, muerte violenta, es el rey. Al mismo tiempo, los dos alcaudones hacen el punto de que los acontecimientos retratados están llevando a cabo en la noche del aniversario de ese acontecimiento en Egipto, cuando el ángel de la muerte, también conocido como el ángel exterminador, se fue al extranjero. La linterna que Malco había sostenido ha caído al suelo, la pequeña llama parpadea. La luz espiritual del judaísmo está a punto de salir. En el lateral vemos el libro de la vida, en la que todos los actos en la tierra se ponen por escrito. Por debajo de este se encuentra un pato, es el símbolo de la educación. Su introducción aquí significa que donde quiera que los hombres son educados se enseñará la historia de los acontecimientos de esta noche. La prenda de un joven que ha huido de desnudos, está tumbado en la orilla del arroyo, y se cuelga en el agua. El tema principal de este panel es, como ya se ha dicho, cómo me enfrento a lo que es bueno, y qué es mi actitud ante lo que es malo. El lenguaje pictórico de Hieronymus Bosch, por Clemente Auer-Teimames. Los seres humanos pueden venir a la existencia sin padres naturales, es decir, estos seres crecen sin ser desarrollado y nacido por un organismo de la mujer. Por el arte de un Spagiricus experimentado, alquimista, el homunculi generatio hasta ahora se ha mantenido muy en secreto, y tampoco se sabía públicamente al respecto, que los viejos filósofos han puesto en duda su posibilidad. Pero sé que estas cosas pueden llevar a cabo por el arte espagírico asistida por procesos naturales. Si el esperma, encerrado en un vidrio herméticamente cerrada, está enterrado en el caballo estiércol durante unos 40 días, y propiamente magnetizado comienza a vivir y moverse. Después de un tiempo se da la forma y semejanza del ser humano, pero va a ser transparente y sin un corpus. Si ahora es alimentada artificialmente con el hominis sanguinis arcano hasta que esté cerca de 40 semanas de edad, y si se les permite permanecer durante ese tiempo en el caballo estiércol en una temperatura constante de igualdad, que se convertirá en un niño humano con todos sus miembros desarrollaron como cualquier otro niño, como podría haber nacido por una mujer, solo que será mucho menor. Hacemos un llamado a ser un homúnculo, y puede ser criado y educado como cualquier otro niño, hasta que crece y obtiene la razón y el intelecto, y es capaz de cuidar de sí mismo. Este es uno de los mayores secretos, y debería permanecer en secreto hasta que el enfoque de días en los que se darán a conocer todos los secretos. Paracelso ha sido reprochado por su creencia en la posibilidad de generar homúnculos, pero una visión más profunda de los procesos de la naturaleza demostrará que tal cosa no es necesariamente imposible. Autoridades modernos creen que es imposible. Moleschok piensa que es posible que sin embargo quizá tener éxito en el establecimiento de condiciones para que las formas orgánicas se pueden generar. Liebig es de la opinión de que la química todavía tendrá éxito en la fabricación de sustancias orgánicas por medios artificiales. Goethe dice en su Fausto: y tal cerebro, que tiene el poder de pensar, en un futuro puede producir por un pensador.
Cuando no está presente el germen de una generación tal sería ciertamente imposible, pero los pollos puede ser incubado artificialmente, y quizás homúnculo se puede desarrollar. Parece que hay algunas evidencias históricas de que tales cosas se han logrado, como la siguiente cuenta mostrará. En un libro llamado La Esfinge, editado por el Dr. Emil Besechny, y publicado en Viena en 1873 por L. Rosner, Tutslauben, número 22, nos encontramos con algunos relatos interesantes en lo que se refiere a una serie de espíritus generados por un Hofer, conde de Kufstein, en el Tirol, en el año 1775. Las fuentes de las que se toman estas cuentas consisten en manuscritos masónicos y grabados, pero más especialmente en un diario escrito por un cierto Hascamerer, que actuó en calidad de mayordomo y famulus al mencionado conde. Había 10 homúnculos o, como él los llama, profetizar espíritus conservados en botellas fuertes, como los que se utiliza para conservar la fruta, y que se llena de agua, y estos espíritus fueron el producto de la mano de obra del conde J.F. de Kufstein, y de un místico y Rosacruz, Abe Geloni italiano. Ellos se hicieron en el curso de 5 semanas y consistió en un rey, una reina, un caballero, un monje, una monja, un arquitecto, un minero, un serafín, y, finalmente, de un azul y un espíritu rojo. Las botellas se cierran con carretas de vejigas, y con un gran sello mágico, el sello de Salomón. Los espíritus nadaban en esas botellas, y estaban a punto de un palmo de largo, y el conde estaba muy ansioso de que deben crecer. Eran por lo tanto, enterrado bajo 2 carretadas de estiércol de caballo, y la pila diaria roció con un cierto licor, preparada con gran dificultad por los 2 adeptos, y hecha de algunos materiales muy repugnantes. El montón de estiércol comenzó después de tales aspersiones para fermentar y al vapor como si se calienta por un fuego subterráneo, y por lo menos una vez cada 3 días, cuando todo estaba en silencio, ante la proximidad de la noche, los 2 señores se dejan el convento y se van para orar y para fumigar en ese montón de estiércol. Después se retiraron las botellas de los espíritus, habían llegado a ser cada uno alrededor de 1,5 palmos de largo, por lo que las botellas eran casi demasiado pequeño para contenerlos, y los homúnculos masculinos habían entrado en posesión de barbas pesadas, y las uñas de los dedos de manos y pies habían crecido mucho. Por algún medio el abate Schiloni les proporcionó ropa adecuada, cada uno de acuerdo a su rango y dignidad. En la botella de la roja y en la del espíritu azul, sin embargo, no había nada que ver, sino agua clara, pero cada vez que el ave golpeó 3 veces en el sello sobre la boca de las botellas, hablando al mismo tiempo, algunas palabras en hebreo, el agua en las botellas comenzaron a ponerse azul, respectivamente rojo, y el azul y los espíritus rojos podrían dar la cara, primero muy pequeña, pero está creciendo en proporciones hasta que alcanzaron el tamaño de un rostro humano ordinario. El rostro del espíritu azul era hermoso, como un ángel, pero el de la roja llevaba una expresión horrible. Estos seres fueron alimentados por el conde aproximadamente una vez cada 3 o 4 días con una sustancia de color rosa que guardaba en una caja de plata, y de la que dieron a cada espíritu una píldora de aproximadamente el tamaño de un guisante. Una vez por semana el agua tenía que ser eliminado, y las botellas llenas de nuevo con el agua de lluvia pura. Este cambio tuvo que ser realizado con gran rapidez, debido a que durante los pocos momentos en que los espíritus fueron expuestos al aire que cerraron los ojos, y parecía que se debilitan e inconsciente, tal como si estuvieran a punto de morir, pero el espíritu azules nunca se alimentó, ni se ha cambiado el agua. Mientras que el rojo recibió una vez a la semana un dedal de sangre fresca de algún animal, pollo, y esta sangre desaparecieron en el agua tan pronto como se vertió en él, sin colorantes ni molestar él. El agua que contiene el espíritu rojo tenía que cambiar una vez cada 2 o 3 días. Tan pronto como se abrió la botella, se convirtió en oscuro y nublado, y se emite una olor a huevo podrido. En el transcurso del tiempo, estos espíritus llegaron a ser unos 2 palmos de largo, y sus botellas ahora eran casi demasiado pequeño para que se coloquen en erección, por lo que el conde les proporcionó asientos apropiados. Estas botellas se llevaron al lugar donde la logía masónica, de los cuales el conde era el maestro que preside, se reunió, y después de cada reunión que se llevó a volver de nuevo. Durante las reuniones de los espíritus dieron profecías sobre acontecimientos futuros que por lo general resultó ser correcta. Ellos sabían las cosas más secretas, pero cada uno de ellos era solo conocer las cosas tales como pertenecido a su estación. Por ejemplo, el rey podía hablar de política, el monje de la religión, la minera sobre los minerales, etc., pero el azul y los espíritus rojos parecían saberlo todo, algunos hechos que demuestren su clarividente poderes se dan en el original.
Por algún accidente el vaso que contiene el monje se quedó a un día sobre el suelo y se rompió. El pobre monje murió después de unas respiraciones dolorosas, a pesar de todos los esfuerzos realizados por el conde para salvar su vida, y su cuerpo fue enterrado en el jardín. Error al intentar generar otra, hecha por el conde, sin la asistencia del abate, que había dejado, se tradujo en un fracaso, ya que produce solo una pequeña cosa como una sanguijuela, que tenía muy poca vitalidad, y pronto murió. Un día el rey escapó de la botella, que no habían sido debidamente sellados, y fue encontrado por Camerer sentado en la parte superior de la botella que contiene la reina, intentando arañar con las uñas el sello de distancia, y para liberarla. Respondiendo al llamado del sirviente para pedir ayuda, el conde se precipitó adentro, y después de una persecución prolongada capturado el rey, que, desde su larga exposición al aire y la falta de su elemento apropiado, se había convertido en débil, y fue reemplazado en su botella sin embargo, sin conseguir arañar la nariz del conde. Parece que el conde de Kufstein en años posteriores se convirtió en ansiedad por la salvación de su alma, y lo consideró incompatible con las exigencias de su conciencia para mantener a los espíritus ya en su poder, y que se deshizo de ellos de alguna manera que no se menciona por el escriba. No vamos a hacer un intento de hacer comentarios, pero aconsejamos a aquellos que tienen curiosidad acerca de este asunto al leer el libro del que la cuenta anterior es un extracto. No puede haber casi ninguna duda en cuanto a su veracidad, ya que algunas personas históricamente bien conocidas, tales como el conde Max Lamberg, el conde Franz Joseph Thun, entre otros, los vio, y poseyeron cuerpos, sin duda, visibles y tangibles, y parece que ellos eran o espíritus elementales, o, lo que parece ser más probable, homúnculos. La vida de Filippo Teofrasto Bombas de Oneim, conocido por el nombre de Paracelso, y la sustancia de sus enseñanzas, por Franz Hartmann. Evaluemos entonces el conjunto serie de eventos procesos reales y potenciales, que tendrían lugar en el venidero mes de septiembre del año 2015. A primera vista se presentan inconexos, acausales y no interrelacionados. Sin embargo, a otros niveles, se integran con cierta lógica sistémica. Acertaremos a describir en renglones y párrafos este conjunto de acontecimientos y procesos que, de transformarse en realidad, y Dios quiera que me equivoque, demostrarían que no son casuales, sino causales, que confirman profecías, visiones e intuiciones que abarcan desde la más remota antigüedad hasta nuestros días. Lo diremos sin tapujos. Estamos describiendo una batalla, quizás la final, entre fuerzas del bien y las fuerzas del mal, lo que hace que algunos de nuestros renglones deban leerse constructivamente de izquierda a derecha, al tiempo que otros deberán leerse destructivamente de derecha a izquierda. 9. Concierto de Madonna y el Gone Wild Chica Vuelta Salvaje. Este preaviso de apertura de un portal parece que fue un rito satánico y demiúrgico. Una suerte de misa negra compensatoria exactamente 3 años antes de la próxima visita papal, todo previsto aún antes que el Papa Benedicto XVI hubiera anunciado su renuncia. Hamburgo, la ciudad donde se entra en el futuro por un portal dimensional. Las fotos de J. Bernard Hutton, este periodista alemán, y su fotógrafo fueron enviados a la ciudad de Hamburgo en 1932. Cuando estaban ahí, vivieron un terrible ataque aéreo y buscaron refugio. Cuando el peligro pasó, tomaron fotos de la devastación y se fueron del lugar. Pero cuando estaban en las afueras de la ciudad, se dieron vuelta y descubrieron que Hamburgo estaba intacta. Cuando revelaron sus fotos, no había señales del bombardeo. Pasaron 11 años y Hutton, que estaba viviendo en Londres, vio en un periódico las fotos que según él habían tomado del ataque. Se trataba de la Operación Gomorra, que destruyó Hamburgo en 1943. Más significativo es el suceso protagonizado en Hamburgo, en 1697, donde la multitud observó 2 enormes ruedas brillantes sobre el cielo de la ciudad. Por desgracia, entonces no había cámaras para tomar fotos o vídeos, y las referencias de periódicos y dibujos son nuestra única evidencia en la ufología, la teoría de la conspiración, la ciencia ficción y las historias de cómics. Han circulado afirmaciones o historias que vinculan a los ovnis con la Alemania nazi. Las teorías ovni alemanas describen intentos supuestamente exitosos de desarrollar aeronaves o naves espaciales avanzadas antes y durante la Segunda Guerra Mundial, afirmando además la supervivencia de posguerra de estas naves en bases subterráneas secretas en la Antártida, Sudamérica o Estados Unidos, junto con sus creadores. En 1665, folletos y periódicos informan de un extraño suceso. El 8 de abril, según sus propios relatos, 6 pescadores observan una batalla aérea sobre el mar Báltico, cerca de Stralsund. Al anochecer, ven un disco gris oscuro sobre el centro de la ciudad.
A partir de imágenes y textos contemporáneos, la exposición reconstruye la trayectoria mediática de este sensacional reportaje. Revela los patrones de pensamiento y las estrategias de comunicación que siguen determinando la información sobre los fenómenos aéreos no identificados FAMI, en la actualidad. La exposición es una expedición a un extraño mundo de imágenes que se oculta al gran público de los museos entre las páginas de libros antiguos o en los archivos. Quienes solo conozcan el arte del siglo XVII por las grandes pinacotecas se frotarán los ojos sorprendidos. Uno tiene la impresión de entrar en un universo paralelo barroco con extrañas señales en el cielo, dirigibles, cohetes espaciales y discos voladores. Todo gira en torno a una de las sensaciones mediáticas más extrañas de los tiempos modernos. El 8 de abril de 1665, a las 14 horas, según informes contemporáneos, 6 pescadores que faenaban arenques frente a Stralsund observan en el cielo bandadas de pájaros que se transforman en buques de guerra ensarzados en estruendosas batallas aéreas. Figuras fantasmales pululan por las cubiertas. Cuando, hacia el anochecer, una forma plana y redonda como un plato aparece sobre la iglesia de San Nicolás, huyen. Al día siguiente, se dice, tiemblan y se quejan de dolor. Otro tema de la exposición es el poder de los mitos. Cuando, el 19 de junio de 1670, un rayo cayó sobre la iglesia de San Nicolás, sobre la que había aparecido el disco 5 años antes, anunciando el desastre, el fenómeno celeste se interpretó en retrospectiva como una señal de la ira de Dios. Las descripciones y representaciones contemporáneas del acontecimiento evocaban una misteriosa conexión con la destrucción de Babilonia por una gigantesca piedra de molino, como se describe en el Apocalipsis de Juan. Sin embargo, la imagen colectiva de la batalla aérea sobre Stralsund no solo está moldeada por los medios de comunicación, las creencias, los diseños y los mitos de la época barroca. También revela lo que no podía imaginarse en aquella época. Ninguna fuente del siglo XVII menciona a los extraterrestres en relación con fenómenos celestes inexplicables, aunque la imaginación humana hacía tiempo que había llegado al punto de imaginar expediciones a planetas habitados y sus correspondientes sistemas de propulsión. Porque, sin embargo, nadie tuvo la idea de que los extraterrestres pudieran aparecer en nuestros cielos con máquinas voladoras, es uno de los muchos misterios que la exposición intenta resolver. Excursión al presente. Al final de esta investigación cultural e histórico-mediática, sigue una excursión al presente. La atención se centra en los vídeos e informes de avistamientos de misteriosos fenómenos aéreos no identificados FAMI, por parte del ejército estadounidense que se hicieron virales en 2019 e incluso llegaron a la portada de un número de Der Spiegel 2 años después. La gama de interpretaciones discutidas es enloquecedoramente amplia. Son fenómenos naturales físicamente explicables, drones superiores de alta tecnología de producción china o rusa, extraterrestres o incluso visitantes del futuro. Ni siquiera la NASA y el Pentágono parecen tener ni idea. Sin embargo, una cosa es cierta. Los factores que fueron decisivos para la carrera mediática del OVNI 1665 no han perdido nada de su poder hasta el día de hoy. Comisario. La exposición OVNI 1665. La batalla aérea de Stralsund está comisariada por Moritz Wullen, director de la Biblioteca de Arte. Stralsund es una ciudad hanseática situada en la costa báltica de Alemania. Stralsund distancia a Hamburgo 2 HR 58.288, kilómetros, láser más potente del mundo se encuentra aquí en Hamburgo. Este potente láser se ha bautizado como European Sphel, lo cual corresponde a X-Ray Free Electron Laser, un láser de electrones libres. Este tipo de láseres emplea un haz de electrones acelerados que están libres al no estar enlazados a un átomo, moviéndose por un campo magnético, con lo cual comparte las propiedades ópticas de los láseres convencionales, de electrones no libres, partiendo de un principio físico distinto. Las instalaciones están en Europa, concretamente en las cercanías de Hamburgo, en un emplazamiento subterráneo a 38 metros de profundidad. Un túnel de unos 3,4 kilómetros de largo en cuya construcción han participado organismos de 11 países como la Comisión Francesa de Energía Atómica. De hecho, científicos de todo el mundo podrán trabajar en él, siempre que su proyecto se apruebe, según se explicó en el anuncio de su inauguración. El Sphel puede generar 27.000 pulsos por segundo, 200 veces más que otros láseres según apuntan, de manera que actúa como una cámara de alta velocidad que captura imágenes de átomos individuales en millonésimas de segundo, como describen en The Guardian, pudiendo obtener más capturas por unidad de tiempo de un sistema o reacción.
Estas características permitirán que los científicos puedan estudiar desde virus y células hasta planetas y estrellas, explorando la arquitectura de los primeros y recreando las condiciones de los segundos. En ese mismo año del viaje en el tiempo en Hamburgo en el 1932 a través de la bibliotecaria e historiadora local, Juana Santana Díaz conocemos como en el pueblo casereño de Alcántara se vivieron dos períodos de tiempo en los que se produjeron extrañas lluvias de animales, que curiosamente fueron precedidas de avistamientos ovnis. Estos hechos sucedieron en las décadas de los años 30 y 70. La primera, de la que se tiene constancia, ocurrió en 1932, aquel día desde la plaza del pueblo varios vecinos pudieron contemplar dos grandes nubes de color dorado en el cielo, entre ellas se comenzó a formar un remolino horizontal que tras girar durante unos minutos fue adoptando una apariencia de cigarro puro. Transcurrido algo menos de una hora, las nubes doradas desaparecieron siendo tapadas por nubes de tormenta, que comenzaron a descargar sobre el pueblo. Rápidamente los vecinos pudieron observar cómo junto a las gotas de agua miles de sapos caían del cielo. Algunos aún guardan en el recuerdo cómo aquellos días los carros de los agricultores destripaban los batracios a su paso, al ser imposible esquivarlos. Entre 1932 y 1940 se repitieron al menos en dos ocasiones más este tipo de fenómeno, llenando el pueblo de sapos y en ocasiones de langostas y mosquitos que desprendían un olor nauseabundo. En 1970 estos extraños sucesos volvieron a repetirse igualmente precedidos de sucesos aéreos inexplicables. El cronista del pueblo Fernando Tostado, experto en la historia local y testigo de aquel suceso cuenta cómo lo vivió. Todo comenzó cuando yo trabajaba como guarda en el embalse. Una noche estaba tumbado mirando el cielo y vi una estrella de gran tamaño que iba corriendo de un lado para otro. En un primer momento pensé que se trataba de un satélite, pero pronto me di cuenta que su color amarillento y los movimientos en zigzag no eran propios de uno de esos aparatos. Aquello se repitió durante 3 días seguidos. Unos días después, una noche oscura y sin luna, Fernando caminaba junto a dos vecinos por una sierra cercana al pueblo, iban camino de casa, cuando de repente pudieron distinguir entre la oscuridad un extraño objeto circular del tamaño de una pelota de tenis, flotando en el aire en una zona desarbolada. Aquello producía unos destellos muy vivos, y realiza extraños movimientos en el aire. Junto en ese preciso instante advirtieron por detrás de aquella luminaria dos columnas de humo que se elevaban desde el suelo. De repente el extraño objeto comenzó a desprender unas pequeñas partículas verdosas y en pocos segundos se elevó desvaneciéndose el espectáculo. Algunos vecinos afirmaron haber visto en días posteriores una serie de luces misteriosas en el cielo que avanzaban una detrás de otra como si un extraño tren celestial surcara el firmamento. Lo realmente curioso de este tipo de fenómenos no es tanto la lluvia de animales, que puede tener una explicación científica, sino que las lluvias siempre fueran precedidas por avistamientos ovnis. En la lluviosa noche de la Inmaculada Concepción de 1932, en plena Segunda República Española, dos avistamientos, separados entre sí por pocas horas y pocos kilómetros de distancia, llevaron el asombro primero y el pánico después a las localidades serranas de Arroyomolinos de León y Galarosa. Estos casos fueron investigados y difundidos por el buen amigo y veterano ufólogo sevillano, Ignacio Darnau de Rojas Marcos, vinculado familiarmente con la localidad de Arroyomolinos de León, en la que iniciaremos la narración de estos casos tan singulares, siguiendo los informes del propio Darnaude. Los hechos tuvieron lugar en la noche del 8 al 9 de diciembre de 1932, entre las 11:30 y las 12. La noche era lluviosa, pero sin truenos ni tormenta. Darnaude tuvo ocasión de entrevistar a 3 testigos directos del caso Arroyenco: Regina Santos Núñez y las hermanas Josefa y Esperanza González Vázquez. Aquella noche, de repente, se observó una luminosidad espectacular, originada por una masa con forma de melón ardiente que caía del cielo sobre la vertical de la población, aunque no llegó a estrellarse contra el suelo. Cuando el cuerpo incandescente había alcanzado una cierta altura en la trayectoria de su descenso, el melón de fuego se dividió en fragmentos, originando una ensordecedora explosión, muy distinta al conocido fragor de los truenos. Alguna de las testigos describió el objeto como un ovillo o bola que iba soltando muchas chispas, una especie de madeja cuyo hilo se fuera desprendiendo, afirmando que cayó sin citar fragmentación ni impacto real en el suelo, por la zona del barranco de la Morena. Cuando aquello atronó los cielos, los lugareños pensaron que se trataba de una bomba de gran potencia colocada por los extremistas por motivos políticos, cundiendo una fuerte alarma.
No en vano, se vivían tiempos convulsos, de huelga general y disturbios locales con enfrentamientos entre vecinos y efectivos de la Guardia Civil. Al oír el estruendo, estos se parapetaron en el interior de la casa cuartel, empuñando los fusiles temiendo que se tratara un atentado terrorista contra la fuerza pública. Por otra parte, un operario sevillano que trabajaba en la construcción de la carretera de Arroyomolinos de León a Cañaveral de León, estaba dormido en la fonda de la localidad y sin recordar cómo, se encontró de improviso en mitad de la calle, vestido, con las botas puestas y los calcetines en la mano. Tras el enorme traquido de aquella explosión, en Arroyomolinos de León el fluido eléctrico se vio interrumpido durante unos 2 segundos, para luego volver a la normalidad. La energía la suministraba un alternador movido por gas, propiedad del empresario Antonio Darnau de Campos, tío del investigador, quien aseguró que no había encontrado explicación alguna a la interrupción del suministro, pues ni el motor, la dinamo ni la red de cables habían sufrido el menor deterioro. Así lo atestiguó también el electricista Guillermo Silva Ballesteros, responsable en esos momentos de la supervisión de las instalaciones. Silva declaró que nada anormal se había registrado en las dependencias de la electroharinera panificadora San Fernando que pudiera justificar la caída momentánea del voltaje en los conductores. La unidad motriz y el alternador continuaron funcionando sin alteraciones, y Guillermo no manipuló en esos segundos ningún interruptor ni reóstato. Además del apagón, se produjeron otros fenómenos ligados con la electricidad. En la residencia del propio Antonio Darnaude se incendió la instalación eléctrica del piso alto, seguidamente de la conflagración atmosférica. Un empleado, Martín Rodríguez Garrido, consiguió sofocar las llamas en los hilos de cobre. A la vez, en el piso bajo, el cristal de una bombilla eléctrica, que estaba apagada cuando sobrevino la detonación, resultó pulverizado en pequeñísimos trozos. Había por aquel entonces 3 aparatos de radio en Arroyomolinos. Al de Antonio Darnaude se le quemó el condensador fijo en la entrada de la antena. El del doctor Diego Vélez casi no emitía sonido alguno al día siguiente, pese a que en el momento de los hechos se encontraba apagado. Justo lo contrario que ocurría con la radio de Cornelio Fernández, que estaba encendida y no sufrió perturbaciones en el momento crítico. Entre los efectos de índole física podemos citar también la apertura de una grieta en un muro interior de la iglesia, el derrumbamiento de un tabique en la fonda, la fracturación del suelo rocoso y consistente en un foso subterráneo. A la mañana siguiente se comprobó con asombro que el piso de la posa aparecía removido y cubierto de piedras sueltas, arrancadas del duro subsuelo por una fuerza desconocida de tremenda potencia. Algunos de estos peñascos tenían un peso de más de 10 kilos. La caída de un mueble aparador en un domicilio particular, y la inexplicable apertura de una zanja, de 2 metros de larga, 1,5 metros de ancha y medio metro de profundidad, en la tierra de un corral, con extracción y dispersión por el entorno del manto vegetal y las arcillas del terreno. A todo esto hay que añadir puertas de domicilios que se abrieron solas, daños en un camión, cuadros que se cayeron de las paredes, un sinfín de cristales rotos y hasta personas mareadas o desmayadas tras el estampido. Sin embargo, ni la central de energía, ni la posada, ni el templo parroquial, ni otros lugares donde se constataron destrozos físicos en su recinto interior, la techumbre y los muros exteriores habían sufrido el menor deterioro. Otro de los elementos sorprendentes de aquella situación fue que los desperfectos fueron muy puntuales y afectaron a espacios muy concretos, alineables en una franja de 1 kilómetro de longitud en línea recta, relativamente estrecha. Por esas extrañas coincidencias de la vida, uno de los testigos del caso de Arroyomolinos se casó pasado el tiempo con una mujer natural de Galarosa. Cuando Darnaude realizó la investigación del caso, esa mujer le informó de una coincidencia asombrosa. En la misma jornada del 8 de diciembre de 1932, a las 6:30 de la tarde, 5 horas antes del desplome del balón de rugby sobre Arroyomolinos de León, se estaba celebrando en Galarosa la solemne procesión de la Inmaculada Concepción, que transcurría sin novedad por las calles cachoneras. De pronto, los numerosos fieles que formaban parte del cortejo religioso contemplaron atónitos en el cielo una pelota grande del color del fuego que giraba y parecía que iba dando vueltas. El fenómeno lumínico se desplazaba lentamente, hasta el punto de que a algunos devotos les dio tiempo de ahumar cristales para observarlo mejor, lo que indica por otra parte que el objeto esférico despedía un fulgor muy intenso. No deja de ser interesante la coincidencia de ambos fenómenos tan inusuales y llamativos en 2 enclaves distantes a vuelo de pájaro unos 28 kilómetros, y separados tan solo 5 horas en el tiempo. ¿Cuál fue la naturaleza y origen del melón ardiendo de Arroyomolinos y del balón de candela en Galarosa? ¿Y hubo alguna relación entre ambas exhibiciones?
El segador ovillo que se deshilachaba sobre Arroyomolinos originó una sarta de efectos electromagnéticos y físicos harto singulares, difícilmente explicables si pensamos que era un cuerpo natural en caída libre. Y, por su parte, la lenta esfera ígnea presente en el acto mariano de Galarosa no es asimilable a ningún suceso de la naturaleza ni a artefacto alguno de la aviación de la época. Desgraciadamente, el largo tiempo transcurrido nos impide acceder a nuevos testigos que nos permitirían añadir más luz a aquellos hechos. En 1932 se realizaron las primeras emisiones en París de televisión. La teoría de Dune, elaborada a partir de años de experimentación con sueños precognitivos y estados precognitivos inducidos, es que en realidad todo el tiempo es eternamente presente, es decir, que pasado, presente y futuro están sucediendo al unísono de algún modo. La conciencia humana, sin embargo, experimenta esta simultaneidad de forma lineal. Dune postula que en el estado de sueño este modo de interpretar el tiempo deja de ser tan concreto como cuando estamos despiertos. Así somos capaces de tener lo que llamamos sueños premonitorios a medida que la conciencia se encuentra libre para vagar a través de pasado, presente y futuro. De todo ello Dune postuló nuestra existencia en dos niveles, tanto dentro como fuera del tiempo, lo que sugiere la idea de la inmortalidad que figura en sus libros posteriores de New Immortality y Nothing 10. La idea de que el tiempo, y, por extensión, la humanidad, existe simultáneamente y de forma lineal es difícil de entender. Una analogía es la de un libro. En cualquier momento dado la totalidad de un libro existe en sí mismo, pero en un momento dado solo podemos leer una página a la vez. Las otras páginas, mientras existen simultáneamente con la que estamos leyendo, permanecen fuera de nuestra conciencia. Si de algún modo pudiéramos leer cada página del libro a la vez, o ser capaces de experimentar el libro en su totalidad en un solo momento, entonces podríamos estar más cerca de una experiencia real del mismo. Del mismo modo, en nuestras vidas somos conscientes de un solo momento en el tiempo, el presente, en lugar de nuestro pasado, presente y futuro juntos. El pasado es recordado pero no experimentado físicamente, el futuro permanece desconocido. En algunos aspectos esto es comparable a la descripción de Tomás de Aquino de Dios contemplando todas las cosas pasadas, presentes y venideras en el ahora de la eternidad. Semejante a un vigilante mirando hacia abajo desde lo alto de un valle y aprehendiendo de un vistazo todos los acontecimientos que ocurren en el tiempo mundano, el valle, desde una perspectiva fuera del tiempo. Lograr la apreciación simultánea de pasado, presente y futuro significaría una completa revaluación de la naturaleza de nuestra existencia en términos de conciencia, tiempo y realidad física, algo que Dune aduce como la conclusión lógica de su trabajo. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.